abrimos este segundo bloque. Como prometíamos, nos vinimos hacia el estadio 23 de mayo para representar que también hemos estado junto a Complejo Deportivo en esta fecha. Complejo ha visitado Defensores de San Marcos y se ha traído de allí una victoria importantísima en lo que es esta Divisional A, porque lo invita a dejar de pensar un poco en algo que obviamente tenía preocupado a Complejo Deportivo, que era la tabla de abajo, porque estaba solamente a 3 puntos del descenso, y el lugar donde está ubicado hoy Unión de Morrison. Pero con lo irregular que ha sido esta Divisional A, un equipo que estaba en la posición número 12 hasta el inicio de esta fecha, con el triunfo ahora invita también a pensar en una muy posible clasificación, a meterse dentro de los 8 en lo que resta de este campeonato, en las próximas 2 fechas. Es un poquito lo que queríamos representar también en este inicio de bloque. Antes del partido, antes de meternos en lo que son los primeros 45 minutos, hay que decir que la buena noticia para Complejo es que también tiene la posibilidad de repetir equipo. Repetir equipo que viene de empatar 1-1 ante Matienzo de Montevideo en ese partido en el que se le escaparon los 3 puntos en los últimos minutos, en el empate de Ariaudo pasadito los 40, pero Complejo había hecho los méritos para quedarse con los 3 puntos en el clásico, no pudo ser, así que los tiene que ir a buscar en esta fecha número 11. Mismo equipo, mismo 11 para Juan Cruz Damiani para enfrentar al Tordo, a Defensores de San Marcos, en el compacto que vemos a continuación. Y ahora sí nos vamos a San Marcos, localidad que visitó Complejo por esta fecha 11 de la Liga Belvillense, con este partido bisagra, pensando en lo que podía ser la parte de abajo de la tabla con el posible descenso, y también si ganaba ya comenzar a soñar con la posible clasificación. Rápidamente, los equipos a la cancha, los equipos al campo de juego. En el local, Bruno Pacini en el arco, con la 4 en la defensa, Juan Manuel de Petris, la 2 para Patricio Díaz, la 6 para Juan Pablo Cagliero y la 3 para Rodrigo Sánchez. En la mitad de la cancha, la 8 para Juan Pablo de Petris, la 5 para Axel Acosta, la 7 para Juan Cali y la número 11 para Lucas Barrera. En la delantera, adelantados por lo menos, con la 10 Fabricio Macris y la 9 para Jonathan Rodríguez. La C al campo de juego ahora, encabezado por Sebastián Sagretti, pero salía con el 1 en el arco Facundo Castro, con la 4 Maxi Sagretti, la 2 en la defensa para Nahuel Amarilla, la número 6 para Juan Martín Rinaldi. Y completaba la defensa Sebastián Sagretti por el sector izquierdo. Con la 8 Maxi Talen en la mitad de la cancha junto a Juan Martín Rodríguez, a Agustín Gómez con la 7 y Mauro Leiva con la 10. En la delantera con la 11 Tomás Gaido y Facundo del Bianco con la 9 Banderita, también para el feliz Día de las Madres, que también les deseamos desde aquí. Esperemos que hayan tenido un gran día. Y también se iba a venir la cuaterna arbitral con mucha polémica también en este partido al campo de juego. Franco Barrios, el árbitro principal. En los líneas eran Emanuel Argüello y Eri Bracamonte. El cuarto árbitro de este partido, Héctor Ponce, y ya se jugaba en cancha de Defensores. Movía el local, movía el Tordo, y la primera jugada del partido va a ser la de la polémica. Por lo menos la peor parte se la va a llevar Facundo del Bianco. No nos va a quedar en imágenes porque estaba con el lateral nuestro compañero Santi Yudica, pero aquí cuando saca ya vemos a Facundo del Bianco en el piso y todo el banco de Complejo Deportivo explotado, porque así tuvieron un posicionamiento muy bueno para ver lo que había pasado, que fue el impacto de Cagliero sobre Facundo del Bianco, que lo termina sacando del partido al pobre hombre de Complejo Deportivo. Aquí lo vemos con mucho dolor en el piso, atendido por el médico aquí, Carlos Besone. Facundo del Bianco con un fuerte golpe de este hombre, el 6 que vemos ahí, suele ser agresivo muchas veces, Juan Pablo Cagliero, que ahí lo miran y disculpas le pide y se va, y fue el quien impactó sobre el rostro de Facundo del Bianco. Aquí Juan Pablo de Petris discutiendo con la gente de Complejo Deportivo, afuera, tratando de explicarle a Eric Bracamonte que le estaban gritando cosas desde esta tribuna. Estaba muy nervioso también Juan Pablo, y así comenzaba el partido. No iban 10 minutos todavía del encuentro y ya estaba de esta manera. Vamos a ver ahora que el tiro libre se va a ejecutar, este tiro libre, y luego va a haber un parate demasiado prolongado en el partido. Vamos a ver, le van a pegar, la va a tomar Castro
a esta pelota y luego van a empezar algunos incidentes que va a hacer que el árbitro tome la determinación de que finalice por un momento, por lo menos, el partido entre Complejo y Defensores de San Marcos, cuando la pelota se la quedaba Castro. Eric Bracamonte, que recibía por parte de la hinchada de Complejo de todo, botellas, troncos, junta de todo en línea número 2, el asistente número 2, Eric Bracamonte, que llama al árbitro Franco Barrios, en este caso, como bien decíamos, vemos que todavía siguen arrojando cosas, ahí una de esos proyectiles que se arrojaban impactaba sobre la pierna del árbitro Eric Bracamonte y se acercan los jugadores de Complejo Deportivo y Maxi Sagretti le dicen no tiren, esperen un poco a su propia hinchada, trataba de calmar Complejo Deportivo. Ahí se va a armar una reunión, fíjense, ahora van a lanzar un proyectil que va a atajar el número 3, miren, ahí con lo justo ataja el proyectil el número 3 de Defensores de San Marcos, Rodrigo Sánchez, y ahí yo creo que es donde el árbitro toma la decisión de que se frene por un rato. Facundo del Bianco así se haría por este golpe que mencionábamos anteriormente de Cagliero, conmocionado el jugador de Complejo Deportivo, que era sostenido por Matías Ballini y por Carlos Bessone, y así salía del campo de juego, luego iba a ser trasladado a ser asistido médicamente en un hospital de ahí de Defensores de San Marcos. Se esperaba que pueda tener alguna fisura o fractura. Por suerte no tiene ni fisura ni fractura. El hombre de Complejo Deportivo, solamente fue un traumatismo que le ha provocado muchísimo dolor y no lo ha dejado continuar en el partido. Reunión con la policía, Franco Barrios, el árbitro, explicando que se iba a suspender momentáneamente. Les dice a los jugadores que él frena el reloj y que se va. Llama a los capitanes. En este caso, Franco Barrios, con la creencia obviamente de que las condiciones no estaban dadas para darle continuidad al partido luego de que Eric Bracamonte haya sufrido el impacto de algunos proyectiles también en esta parte del juego. A los 17 por ahí se iban a los vestuarios, desde los 12 estaba parado el partido. Ahora regresa el árbitro del encuentro unos 20 minutos más tarde de haber estado dentro del vestuario, reunión con los capitanes y se decide seguir. Y este es el momento en el que les explica, si cae una pluma o si cae un ladrillo, el partido se suspende. Vamos a continuar, pero si es con estas condiciones, el partido se suspende y no se sigue. Esto le explicaba Franco Barrios al capitán de Complejo, Juan Martín Rinaldi. Este es el momento en el que le explica, y también el jugador de Defensores de San Marcos, Juan Manuel de Petris. Hasta este momento 0-0 las cosas, el partido más luchado, más disputado que jugado, porque además había habido poco tiempo para el fútbol, y de esta manera a los 18 reglamentarios vuelve el juego, con el reemplazo de Lucas Salerno en lugar de Facundo del Bianco, que decíamos recién se retiró con un fuerte dolor en su mandíbula. 20 minutos de partido, se retoma el juego, va a llegar ahora Defensores de San Marcos hasta el fondo, en los pies de Fabricio Macris. Volvemos al juego y esta pelota que pasa cerquita luego de un desvío en Nahuel Amarilla a los 20 minutos de partido. Ahora es Complejo con este gran corte de Nahuel Amarilla que corta en la mitad de la cancha. Lanzamiento de Gómez, no la puede controlar Tomás Gaido, picando a la espalda de los centrales de Defensores de San Marcos, aunque estaba en posición adelantada. A los 23, una jugada muy clara de Defensores. La pelota le queda a Macris en inmediaciones del área. Habilitación para Juan Pablo de Petris, que no puede definir ante la gran salida de Facundo Castro, que salva el arco de Complejo, el buen arquero que tiene el equipo de Juan Cruz Damiani. Ahí vemos cómo atentamente sale a cortar al hombre de Defensores de San Marcos y ahoga lo que podría haber sido el gol del conjunto local. Y aquí vamos a ver el gol de Complejo, porque le convierte en falta a Thaler, por lo menos así lo entiende el árbitro Franco Barrios. De este tiro libre y con la suerte a su favor, Complejo va a meter el 1-0 también. Tiro de Leiva, gran centro de Leiva al primer palo, la roza Thaler, la pelota da en el arquero, luego en el poste y se mete con gol de la ley del ex, cumpliendo con la inexorable ley del ex. Maximiliano Thaler convierte el 1-0 de Complejo Deportivo a los 26 minutos de partido en cancha de Defensores de San Marcos. Se ponía a ganar Complejo en el partido, pedía disculpas Maximiliano Thaler por su paso en Defensores de San Marcos, el equipo en el cual hasta fue campeón el jugador Thaler. Ahí lo vemos, las disculpas correspondientes para la hinchada que hasta hace poco lo alentaba
y en este momento lo tenía de rival. Es Thaler quien pierde trabando en la mitad de la cancha con Patricio Díaz. Es Gómez el que lo tala a Patricio Díaz, por eso tiró libre y amarilla. Primera amonestación para Complejo Deportivo. Agustín Gómez es quien se la lleva en la mitad de la cancha. 28 teníamos, mucho trabado y mucho así, poco jugado. Ahora los que discuten son Mauricio Miranda con Matías Ballini en principio, luego ahí también hablando Damiani, el entrenador de Complejo. Los que se llevan la expulsión son el ayudante Matías Ballini en Complejo Deportivo y también el hombre de Defensores de San Marcos, el entrenador Mauricio Miranda, que ha tenido reiterados hechos de expulsión también en la Liga Belvillense, el hombre que aquí se retira, Mauricio Miranda en Defensores de San Marcos, y ahora vamos a ver que también se retira Matías Ballini en Complejo Deportivo. Tranquilo, paciente, por el medio del campo de juego se retiraba Ballini. Y ahora otra vez accidentado el juego. Amarilla veíamos ahí arriba para Lucas Barrera, del árbitro Franco Barrios, que la verdad que no ha tenido un partido sencillo, un partido fácil, así la verdad que es muy pero muy difícil. A los 38 minutos, una de juego vamos a tener, así que se viene Complejo, con Salerno ahora, la tira larga y elude a Cagliero, el que va hasta el fondo, es Tomás Gaido, cuando envía el centro adentro no llega Cagliero para poder empujarla, esta sí fue clarita de Complejo Deportivo que intentaba. Ahora nuevamente con Thaler, que se mete hacia adentro, recorta ahora otra vez, el lindo envío de Thaler que saca a Pacini, linda atajada de Bruno Pacini, el joven arquero de Defensores, que se quedaba con el balón y decía que Complejo ganaba, pero solamente por 1-0. La vemos otra vez, buen recorte de Thaler hacia adentro, el envío era bueno, la saca bien Pacini y mantiene su arco con diferencia de un solo gol de Defensores de San Marcos. Esta es clarísima, el centro preciso de Leiva. Juanchi Rinaldi pensó que estaba defendiendo y la rechazó. Si la impulsaba o apenas la peinaba, era gol de Complejo, no había otro camino. Fíjense, si la tocaba Juanchi Rinaldi con camino al arco, era gol de la C, la rechazó Juanchi Rinaldi, por eso Complejo seguía ganando solo por 1-0. En esta última del primer tiempo, la pelota a las manos de Bruno Pacini, salía el arquero de Defensores, moría el primer tiempo, Complejo 1, Defensores 0, pasó absolutamente de todo y el primer tiempo fue eterno. Final del primer tiempo, Complejo gana por 1-0, pero nos quedamos también con todo lo que ha pasado en este primer tiempo que recién mencionábamos en el compacto. Fue un primer tiempo eterno, estuvo mucho tiempo parado, parecía que podía llegar a suspenderse por los incidentes, los inconvenientes fuera del campo de juego. Con Facu Del Bianco, que la verdad le mandamos un saludo y esperemos que se recupere muy prontamente. Es un jugador que a Complejo le está haciendo mucha falta, es la única referencia de área que le queda a Complejo luego de la lesión de Cumbá, que volvió a resentirse el pasado domingo ante Matienzo de Montevideo, el pasado viernes, perdón, ante Matienzo de Montevideo. Un golpe de Juan Pablo Cagliero lo deja fuera de este partido ya en el primer tiempo y Complejo se las tuvo que arreglar con Salerno, que no es un 9, pero que entró para poder dar una mano al equipo y ahora Complejo está arriba de Defensores de San Marcos cumpliendo en un partido en el que poco juego tiene, mucha fricción y de esta manera se están desarrollando los primeros 45 minutos que tuvo un primer tiempo parado durante 20 minutos por los proyectiles que se tiraban desde la hinchada de Complejo hacia el árbitro Eric Bracamonte. Se pudo reanudar, en esa reanudación del juego Complejo pudo convertir a los vestuarios en los primeros 45 minutos y ahora nos vamos a los segundos 45 minutos que tienen un panorama más o menos similar, con poco juego, con mucha fricción y con muchos expulsados. Y esto nos vamos a ver. Al segundo tiempo nos vamos, modificación ya de entrada del entrenador Miranda, el que se retira es Juan Pablo de Petris, el que ingresa en su lugar es el número 15, Marcelo Guzmán, para esta segunda parte. Recordamos Complejo 1, Defensores 0 en este partido. Movía la C, movía Salerno junto con Leiva, ya avanza y envía hacia adelante con Tomás Gaido. Vamos a ver una jugada que se va a replicar. Fíjense cómo pica esa pelota todo el tiempo mal, ahí con todos los pocitos, la cancha no estaba en buenas condiciones. Falta en primera instancia ante Gaido. Otra vez, esta no es la misma jugada. Fíjense cómo tiene un conejo adentro de esa pelota. Ahora Gaido impacta sobre Cagliero.
Fuerte entrada de Gaido sobre Cagliero, amarilla para el hombre de Complejo Deportivo, que lo miraba en el piso, lo saluda ahora y la peor parte se la llevó Cagliero. Amarilla entonces a los 2 minutos para el hombre de la C. Otra vez es Gaido ahora, pierde en la salida y compromete. La pelota es de Juan Pablo de Petris, el que lo tala abajo es Juan Martín Rinaldi y tiro libre para Defensores. De este tiro libre, el centro adentro y esta es clarísima. Se la pierde el número 3 del equipo local. Era Rodrigo Sánchez el que tiraba esa pelota por arriba del travesaño. Una jugada clara para el equipo de Defensores que se iba a quedar con uno menos por esta fortísima entrada de Patricio Díaz. Una expulsión más a su trayectoria le suma, debe ser de uno de los jugadores más expulsados en la Liga Belvillense, si no mal recuerdo, sumando una más por esta fuerte entrada. Lo podría haber lastimado y feo. Ahí vemos cómo entra con la planta del pie hacia adelante sobre Agustín Gómez. Excelente el árbitro con esta expulsión directa. No es la primera que va a tener no es la única que va a tener este partido, cuando vemos que aquí Patricio Díaz se va discutiendo con la gente de Complejo. Y ahora Alan Damiani nuevamente amonestado en la C. Alan Damiani, el arquero suplente que tiene Complejo Deportivo, amonestado porque andaba por ahí. A los 11 minutos de este segundo tiempo, 17 minutos, y vamos a ver ahora esta fuerte entrada de Rodrigo Sánchez nuevamente en Defensores de San Marcos, el joven jugador que se lleva la tarjeta amarilla. Recordamos que Defensores pierde 1-0 y juega con uno menos por la expulsión de Patricio Díaz que recién pasábamos. A los 20 minutos de juego es Defensores quien otra vez prueba, buscaba arriba, rechaza a Sagretti y no puede hacerlo. Por eso se la queda Macris, que va a intentar un remate. Vemos ahora el remate de Macris, se desviaba en Juanchi Rinaldi, la llegaba a tomar antes de que llegue al córner el arquero Facundo Castro, que queda sentido en el piso. Ahora, otra vez, Defensores de San Marcos hacia adelante. El que cortaba con full y se gana la amarilla es Juan Martín Rodríguez. Esto era el segundo tiempo, mucha fricción, mucho juego parado, frenado por muchas faltas. Le convenía a Complejo, que estaba ganando el partido por la vía aérea. Quería aproximarse Defensores de San Marcos, que aquí iba con esta. Remate al segundo palo. Mansita, tranquila, para que la sostenga Facundo Castro y se quede con la pelota. Otra vez Defensores hacia adelante. Y va a ser otra de las jugadas en las que Complejo se va a aproximar. Se mete Gaido. El remate cruzado a las manos de Bruno Pacini. Vamos a tener más expulsiones en este partido, así que atentos y atentas, porque esta patada de atrás de Juan Ignacio Cali deja a Defensores de San Marcos con 2 jugadores menos. Lo taló abajo a Salerno, el hombre de Complejo Deportivo, que además ahí lo pisa como si fuera poquito. Le pega un pisotón más como para que se lleve algo más de la cancha del Tordo. De esta manera se retira Juan Ignacio Cali, expulsado en Defensores de San Marcos. Complicado también con la tabla de abajo, el Tordo de San Marcos. A los 32 minutos sale Defensores. El árbitro frena el partido porque está Thaler caído en el campo de juego. Recordamos que hasta hace unos poquitos meses Thaler era jugador de Defensores de San Marcos. Ahí Bruno Pacini, que le pega en la cabeza. Por eso se va a ganar la amarilla el hombre de Defensores de San Marcos. Ahora vamos a ver cómo uno de los Messi de Petris también lo maltrata al hombre de Complejo Deportivo, que hasta convirtió el gol de la ventaja en este partido. Se va a ir Thaler entonces, pero aquí discutiendo con el capitán de Petris, Juanchi Rinaldi, que lo sacaba. Ahora nuevamente de Petris a decirse de todo con Thaler, que hasta hace meses eran compañeros. Cagliero también se sumaba ahora de Petris. Todos enojados con Maximiliano Thaler, que estaba dolorido, salía con mucho dolor y además le decían de todo al hombre de Complejo Deportivo. Mientras Damiani ensayaba una variante que era la de Benjamín Bermúdez al campo de juego. Ahora lo que vamos a ver es otra llegada de Complejo. Luchaba Salerno, por arriba la tiraba Salerno. Mansita a las manos de Bruno Pacini en 38 minutos de juego. Y ahora la expulsión de Complejo, insólita, fíjense por lo que lo expulsan a Salerno. Nada pasaba en esta jugada. Se va a llevar la roja el hombre de Complejo Deportivo, Lucas Salerno, que hasta se ríe mirándolo al árbitro, que le dice no, fue codazo, pero ni siquiera levantó las manos el hombre de Complejo, Lucas Salerno. Como fueron dos
para un lado, tenía que ser una para el otro. Mientras ahora lo apuraban para que se retire Salerno porque Defensores todavía insistía en ir a buscar la igualdad en el marcador. Y a los empujones también, dicho sea de paso, vinculándolo al juego, se va a ir metiendo de a poquito Defensores en el área de complejo con envíos al área, no con jugadas claras, mientras se realiza la variante y el ingreso de Nicolás Gali en el equipo de Juan Cruz Damiani. Leiva que va a errar en este pase y permite la contra de Defensores de San Marcos. El cambio de frente de Juan Pablo Cagliero y ahora se viene a como una tromba por derecha de este jugador, elude a Maxi Sagretti, es Barrera que va hasta el fondo, quiere tirar el centro, lucha con Rinaldi y va a haber córner ahora para Defensores de San Marcos cuando pedía una falta de penal el hombre del Tordo. De este córner, fíjense que ya estaba el arquero Pacini buscando también el envío, la saca Castro, queda adentro, le va a pegar ahora Rodrigo Sánchez, tapa Sebastián Sagretti, otro envío al área, la saca ahora Agustín Gómez, se mete en el área e insistía y mucho Defensores de San Marcos, va a meter esta pelota y por el fondo no llega a conectar de Petris. Se salvó Complejo Deportivo en 45 minutos. Y ahora va a seguir Defensores acorralando a Complejo. En esta saca Rodríguez y directamente este fuertísimo saque de abajo la luchaba Benjamín Bermúdez hasta el fondo. No podía porque con lo justo ahogaba a Pacini y se quedaba con la pelota. Iba Defensores, con espacios respondía Complejo. Ahora Gómez el que intenta buscar esa Leiva. Tiro libre para Complejo Deportivo. De este tiro libre va a probar Mauro Leiva de media distancia por arriba del travesaño. Desviado apenas el tiro del número 10 de Complejo Deportivo. Otro córner que hacía quedar con el corazón en la boca a los hinchas de Complejo Deportivo. La despejaban en el primer palo y ahora rápidamente a ahogar el segundo centro. Iba Nicolás Gali que pasa de largo aquí y permite que se tire el centro. Rechaza Leiva y saca el peligro. Y ahora Benjamín Bermúdez con el mano a mano ante el arquero, pasaba de todo. En cancha de Defensores de San Marcos rechazaba el arquero Pacini. En 51 minutos el árbitro dice que cuando ya hasta poquita luz diurna había, terminaba el partido entre Defensores y Complejo. 1-0, gran victoria de la C en cancha de Defensores de San Marcos. Triunfazo de Complejo Deportivo en cancha de Defensores de San Marcos por 1-0, sosteniendo este resultado hasta lo último del partido, abrazándose, como bien decíamos, a esa diferencia que marcó Maxi Thaler en el primer tiempo y quedándose con ese resultado que le da 3 puntos importantísimos, porque se aleja de la zona de abajo de la tabla, le saca 6 puntos con este resultado a Unión de Morrison, que es el equipo que estaría descendiendo hoy. Venció a Defensores de San Marcos, rival al que pasó también en la tabla de posiciones, y queda solamente a 1 punto del último clasificado hasta el momento en la Divisional A, que además tendrá que enfrentarlo en la próxima fecha y es el Deportivo Leones. Tendrá que enfrentarlo aquí Complejo en el 23 de mayo. Verá si puede ganar su primer partido en condición de local. Tanto Defensores como Complejo aún no han conseguido la victoria en su cancha en lo que va de este torneo único que se ha realizado en la Liga Belvillense para el cierre de este año. Complejo ha tenido un gran desahogo ayer domingo venciendo a Defensores de San Marcos y veremos si lo puede aprovechar anímicamente para poder conseguir un triunfo necesario en condición de local e importante también si Complejo quiere clasificar a los cuartos de finales de esta Liga Belvillense en la Divisional A. 3 puntos importantes y Complejo que empieza a pensar en esta clasificación. De esta manera cerramos con el compacto de Complejo y Defensores y nos vamos a una pequeña tanda publicitaria. Pero no te vayas porque al regreso comenzamos a hablar de los números, las estadísticas que arrojaron la fecha número 11 de la Liga Belvillense.